Bueno, perdonen chicos si a veces hay alguna desprolijidad, pero realmente no es fácil, porque a veces no tener todos los elementos necesarios como para poder hacer los videos eh, hace que la cabeza se vaya para un lado y para el otro. Vamos a volver sobre el tipo de versificación y la estructura. El poema decía entonces, está escrito en octavas reales, verso de estrofa de 8 versos, con rima AB, 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 CC, que es y todos son fundamentalmente en decasílabos. La distribución del contenido, digamos, está milimétricamente calculada. Hay 7 octavas que están dedicadas a manifestar los sentimientos de Nemoroso. En esas 7 primeras octavas, él comienza presentando de alguna manera qué es lo que lo mueve a este dolor que siente, que se basa fundamentalmente en su propia historia de amor, que es la muerte de su esposa y el dolor que esa muerte le causa. En algunos momentos vamos a ver que hay mucha cercanía. Si uno busca muy finito, va a encontrar que hay como una especie de asimilación de lo que le pasa a Nemoroso, el dolor de Nemoroso, con el que Orfeo sintió en algún momento cuando perdió a Eurídice. Hay algunas menciones, por ejemplo, el lago Estigio, la idea órfica por excelencia de el cuerpo como cárcel del alma. En la segunda estrofa dice: y aún no se me figura que me toca aqueste oficio solamente en vida, mas con la lengua muerta y fría en la boca, pienso mover a vos, la voz a ti de vida. Libre mi alma de su estrecha roca, por el Estigio lago conducida, celebrándote irá, y aquel sonido hará parar las aguas del olvido. Esto está relacionado con la idea del Hades, que estaba rodeada por un río, y si la persona que se distrajera perdía los recuerdos y olvidaba todo aquello que había vivido o que quería recordar eternamente. Es decir, hay como trasfondo o como en un segundo plano, uno puede ver la cercanía que hay entre la figura de este pastor en cuanto al amor, ¿no? La figura de este pastor con la idea de Orfeo y Eurídice. Sigue contando en las siguientes estrofas, sigue manifestando todo lo que siente después de esta pérdida para él terrible. Y en un momento dice: por aquesta razón de ti he escuchado, aunque me falten otras, ser merezco. Lo que puedo te doy, y lo que he dado con recibilo tú, yo me enriquezco. De 4 ninfas que del Tajo amado salieron juntas a cantar, me ofrezco. Filódoce, Dinámene y Clímene, Nice, que en hermosura par no tiene. Acá llaman a leer el artículo escrito que habla de las hilanderas de Velázquez y esta de Garcilaso, pero acá lo que uno va viendo es que
cuando leemos a los críticos de Garcilaso, generalmente los críticos de Garcilaso lo que hacen es leer como como si la historia que cuenta es una historia propia, es la historia de sus propios sentimientos, porque alguien no dejó, supuestamente una tal Isabel Freire. A nosotros, por lo menos en mi lectura, realmente no me interesa la vida de Garcilaso, la vida particular de Garcilaso, sino el sentido que tiene esta obra, las coincidencias que tiene con determinados mitos o con determinadas ideas que lo único que hacen es profundizar esta sensación de tristeza, esta sensación de haber perdido la vida con su esposa, hasta tal punto que se compara con esta desesperación de Orfeo, que lo hace bajar al Hades a buscar a su amada. Es muy hermosa la Égloga 3, de las tres es la más hermosa, y lo que vamos a ver es que juega no solamente con lo que dice, sino con lo que se sugiere y con todo aquello que se puede como decodificar, como si estuviera escrito en esta idea de que hay un plano que es el que se ve y un segundo plano que está por debajo. Cuando él dice de 4 ninfas que del Tajo amado salieron juntas a cantar me ofrezco, Filódoce, Dinámene y Clímene, y Nice, que en hermosura par no tiene. Acá hay 4 ninfas que van a contar las primeras tres historias de amor conocidas. Es decir, Filódoce va a cantar al amor de Orfeo y Eurídice, Dinámene al amor de Apolo y Dafne, y Clímene al amor de Venus y Adonis. 3 mitos clásicos tomados siempre desde el punto de vista de Ovidio, que tiene una diferencia en cuanto a la interpretación, porque parte desde otro lugar, una diferencia mínima con respecto a la forma en que la relatan los griegos. Ovidio era romano. Decía entonces, termina de nombrar a las ninfas en esas primeras 7 octavas y empieza a describir un locus amoenus perfecto. Cuando dice, cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura, toda de hiedra revestida y llena, que por el tronco va hasta la altura. Y así la teje arriba y encadena, que el sol no haya paso a la verdura. El agua baña el prado con sonido, alegrando la vista y el oído. Ese lugar es un locus amoenus. Cuando ustedes en cualquiera de los poemas de las églogas lean una descripción similar, es decir, una descripción en donde todo es verdor, todo es agua cristalina, todo es sol, todo es puro, verde, eso es un locus amoenus. En ese locus amoenus, tiene lugar las historias de amor más puro. En la estrofa siguiente dice, con tanta mansedumbre el cristalino Tajo en aquella parte caminaba, que pudiera los ojos el camino determinar apenas que llevaba, peinando sus cabellos de oro fino, una ninfa del agua do moraba, la cabeza sacó, y el prado ameno, vido de flores y de sombra lleno. Ahí fíjense si hacen la ejercitación de cuando leen poesía, leerla en voz alta y marcar las comas, los puntos, no leerlo
a la ligera, van a ver cómo hay desde el punto de vista, desde el punto de vista sintáctico, Garcilaso, más que el encabalgamiento suave, usa el encabalgamiento abrupto. Acá dice: peinando sus cabellos de oro fino, una ninfa del agua moraba, la cabeza sacó. El texto está encabalgado, pero ahí hay un encabalgamiento abrupto, un corte abrupto. Y después sigo: y el prado ameno, vido de flores y de sombra lleno. Bien, sigue allí describiendo, el pastor sigue describiendo el lugar donde se desarrolla, donde él ve a estas ninfas que detrás de ese como en un segundo plano, detrás de esa cortina que se hace de vegetación, ve a las ninfas. Cada una de ellas teje un tapiz dedicado al amor de una de estas parejas conocidísimas, como son Orfeo y Eurídice, Apolo y Dafne y Venus y Adonis. 3 amores míticos muy fuertes. Ahora, ¿qué es lo que tiene de interesante? En primer lugar, lo matemático casi de la forma en que Garcilaso escribe. 7 octavas dedicadas a los sentimientos, 8 octavas que describen la actividad que desarrollan las ninfas. Y después vamos a tener 3 octavas dedicadas a la confección de cada uno de los tapices, es decir, Filódoce, 3 estrofas, Dinámene, otras 3 estrofas, y Clímene, otras 3 estrofas. Pero hay 9 octavas que están dedicadas al tapiz que crea, que teje otra ninfa que se llama Nice. Esto es la presencia de esta ninfa. Me llamó muchísimo la atención, porque además es matemático puro, porque es 3 ninfas desarrollan su historia en 3 estrofas. Fíjense la importancia del número 3. 3 ninfas escriben o tejen 3 tapices con 3 historias de amor míticas. Ahora, esta otra ninfa, supuestamente, dedica 9 octavas o 9 estrofas a pintar o a tejer la historia de Nemoroso y su esposa. Y entonces uno dice, ¿por qué 9? Fíjense, 3 ninfas, 3 tapices, 3 por 3, 9. Nice tiene que tener una diferencia con respecto a las otras. Y la diferencia es que Nice es una diosa, porque si no fuera una diosa, no podría tener esa capacidad de convertir en mito una historia de amor como la de Nemoroso y su esposa. En algún momento, cuando analizaba esto ya hace muchos años, me volvía loca con esta idea de quién era Nice, hasta que finalmente, investigando entre lo que son los poderes de los dioses y los poderes de las ninfas y demás, la única idea que encontraba como
como posible, era que ésta fuera una diosa. Y es una diosa que castellaniza su nombre, porque en realidad Nice es el nombre de una diosa griega que es Nix, la diosa de la noche. Es decir, vamos a ver después que termina el último tapiz, digamos, el tapiz más grande, que es la historia de amor de Nemoroso, vamos a ver que lo que hay es un carpe noctem. En un primer momento no daba esa parte, digamos, de la Elba porque realmente no le encontrábamos sentido. No había nadie que hablara de esas eglas. Es como si con la de el tapiz de Nemoroso se terminaran las eglas, y realmente siguen. Y todo transcurre durante la noche. En realidad, ese carpe noctem lo que hace no es otra cosa que pintar de alguna manera la historia de amor, o no la historia de amor, sino pintar un ritual muy propio del orfismo, que es el ritual de los órficos. Se reúnen a la noche, tienen encuentros, la idea es que van a alabar a su diosa al fondo de una caverna, en donde beben miel y bueno, es todo un ritual, y todas esas cosas hicieron que pudiera confirmar, digamos, que no solamente la égloga 3 de Garcilaso es altamente órfica, órfica en el sentido religioso del orfismo, o sea, tomando, no digo que Garcilaso fuera órfico, sino que en el sentido religioso toma, porque de alguna manera esa idea de Orfeo, esa forma de pensar, le sirve para reforzar esta historia que es diferente, que es distinta, y que necesitó él de una diosa para que le diera forma en un tapiz que solamente ella podía tejer. Volvemos entonces, después de lo explicado, 7 octavas dedicadas a manifestar los sentimientos de Nemoroso, 8 octavas a describir el locus amoenus y la actividad que realizaban las ninfas, 3 octavas dedicadas a la confección de los tapices míticos, es decir, 3 estrofas para Filódoce, 3 para Dinámene y 3 para Clímene, y 9 octavas dedicadas al tapiz de Nice. 5 octavas introducen la sensación del día y la labor terminadas, es decir, el disfrutar de la música de los pastores, la culminación de todo lo que significaba para ellos estos momentos. 8 octavas de contrapunto entre 2 pastores, que ya son Alcino y Tirreno, son 2 pastores, en donde termina de armar Nice, termina de armar la historia el tapiz de la historia de amor de Nemoroso. Empieza el Carpe Noctem, y en el Carpe Noctem, altamente órfico, se escucha a 2 pastores que van cantando sus historias, Alcino y Tirreno. Y por último, una octava que cierra la historia. En las 8 octavas, el contrapunto pastoril se desarrolla entonces en medio de un Carpe Noctem. Esa última parte es un Carpe Noctem que termina de dar sentido a lo que les estaba explicando, a esta interpretación, a la interpretación que nosotros hacemos de la égloga, que es de una influencia órfica importantísima. Y por último,
un final que es un cierre perfecto, porque recupera sin prejuicios el horizonte de expectativa de la égloga. Podemos, desde este punto de vista, digo, lo que podemos hacer es acercarnos a algunas cosas que desde otro punto de vista no se pueden dar, porque las lecturas que, por lo menos a las que accedí, de las églogas de Garcilaso, en realidad todas eran muy clásicas, le daban muy poca importancia a ese Carpe Noctem. Es como que las églogas terminaran en el canto de en la construcción del tapiz de la historia de Nemoroso y Elisa, y el resto ni siquiera se miraba. Y realmente cuando uno empieza a pensarlo desde esta mirada, desde la idea de un Orfeo o de Órficos, que está en una diosa de la noche que está ahí presente, y esos sentimientos que hacen que Nemoroso de alguna manera logre que su historia de amor se eternice como las otras historias de amor que tejieron las ninfas, allí empiezan a tener otro sentido las églogas de Garcilaso, y fundamentalmente esta égloga de Garcilaso, que yo creo que es la más hermosa de todas. ¿Qué tipo de recursos vamos a encontrar? Desde el punto de vista sintáctico, encabalgamiento suave, que le da continuidad al texto, encabalgamiento abrupto, que produce un corte abrupto en medio del texto, y pérbaton, que es el cambio de orden lógico de la oración. Vamos a encontrar desde el punto de vista fonológico aliteraciones, que es repetición de sonido, y desde el punto de vista semántico, metáforas pocas, personificaciones y símbolo. La égloga 3 de Garcilaso es una égloga altamente simbólica. No se puede leer de manera literal. Cada palabra tiene un trasfondo o ayuda a la comprensión de ese trasfondo que tiene. El locus amoenus, que es el lugar ameno del cual hablamos al principio, les leí uno. Bueno, esto es fundamentalmente lo que tiene que ver con la parte, digamos, de análisis propiamente dicho, de análisis semántico, sintáctico y fonológico de la égloga.